¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Sí, y fundamentalmente la prevención, ¿no? En los cuidados que tenemos que tener a la hora de poder ver algún panal de abejas que puede llegar a estar, pues, se podrá haber formado a lo mejor en algún árbol, como pasó en este caso puntual, en donde lamentablemente estamos dando esta noticia, o lo mejor lo tenemos en casa, tenemos que tener muchos cuidados, muchos recaudos, para no pasar por este tipo de situaciones. Pero vamos a tratar de diferenciar también, ¿no? No solamente a lo mejor se trata de abejas, también se trata de avispas, de estos panales que comúnmente se terminan formando en algunos sectores, en cualquier sector incluso, para poder prestarle muchísima atención y principalmente para las personas que a lo mejor pasan caminando por un lugar en particular muy cercano donde está formado este tipo de paneles. Bueno, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los rasgos que muchas veces conocemos por parte de las abejas, cómo es el proceder, cómo es el procedimiento también para poder incluso actuar e intervenir en un panal de abejas que se puede llegar a formar. Bueno, todos estos temas y estas dudas que muchas veces se nos han generado lamentablemente a través de esta noticia, lo vamos a charlar con Hernán Fabro. Hernán es director técnico de empresa de desinfección, que está aquí con nosotros para, bueno, evacuar varias dudas, Hernán, que tiene que ver particularmente con esto, ¿no? De lo que nosotros contábamos, este ataque de abejas. ¿Cómo podemos empezar primero a poder describir las abejas? Particularmente en esto, ¿te atacan todo el tiempo las abejas? ¿Cuáles son las abejas que te atacan? En este caso, ¿cómo ha pasado? Buen día. Perfecto, buen día, buenos días para todos. Sí, estamos en una época del año donde se dan estas situaciones de enjambramiento, le podemos llamar, de abejas, es decir, tenemos una nueva reina que hace el vuelo nupcial, lleva un séquito de abejas y busca armar una nueva colonia, un nuevo panal. Entonces, en ese caso vamos a ver un grupo, una pelota de abejas, todas muy quietitas, posiblemente buscando ese lugar para armar luego allí la colonia, iniciar una nueva colonia. En ese estado se las ve prácticamente quietas, casi inofensivas. Incluso es posible que con el correr de las horas, si ese lugar no les resultó agradable, se retiran. Se terminó el problema. En esos casos, el control es o se hace una aplicación de insecticidas para eliminar ese enjambre, o bien, mucha gente, lo ideal sería no pasar por el lugar y saber que en esa situación no resultan tan agresivas, a menos que se las vaya a molestar. Diferente es el caso de una colonia de abejas ya establecida, un panal ya armado, donde ante cualquier situación de amenaza para esa colonia, vamos a tener dentro del grupo de abejas un grupo que se ocupa, digamos, abejas soldados que se ocupan de repeler esa amenaza a través de, obviamente, de picaduras. Esa situación se da tanto sea una colonia de abejas como de avispas. Es decir, van a salir a proteger, a cuidar, a repeler la amenaza. Esa amenaza puede ser una persona que se acerca, un niño o un animal. Entonces, el riesgo está en las cantidades de picaduras que vamos a recibir. Por lo general la avispa es más agresiva. La diferencia también está en que la avispa puede picar varias veces, mientras que la abeja te va a picar una sola vez, porque luego muere. Pero evidentemente una picadura de una abeja o de una avispa es muy diferente a lo que sea la picadura de 100, 50, 150 avispas o abejas, donde no le da la posibilidad al cuerpo de equilibrarse ante esa amenaza, entonces un shock anafiláctico, digamos, porque genera una reacción alérgica que no te da la posibilidad de restaurarlo. Entonces seguramente es lo que posiblemente le pasó a este señor, donde ante tantas picaduras no pudo su cuerpo revertir esa situación. ¿Qué es lo que transmite la abeja a la hora de picarte? ¿Cuál es el tipo de toxina que te da? Bien, vamos a aclarar que la abeja, ¿por qué te pica una sola vez en la vida? Cuando te inyecta el aguijón, ella sale volando y ese aguijón queda prendido en tu cuerpo y queda parte de su aparato digestivo, digamos, parte como de un intestino y la parte que
que es la que segrega apitoxina, es una toxina. Entonces, generalmente, cuando queremos sacar ese aguijón, lo apretamos e inyectamos la apitoxina en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ante una picadura sola, lo ideal no sería apretar y quitarlo, tampoco lo ideal es colocar barro, es simplemente con un plástico, una tarjeta de crédito, por ejemplo, es deslizarlo hacia afuera para evitar que esa apitoxina termine de ser inyectada en nuestro organismo. Pero eso es en el caso de una picadura o dos. Ya cuando son muchas picaduras, no tenemos posibilidad de que nuestro cuerpo se estabilice. Para eso sí después es necesario la acción inmediata de un servicio de emergencias médicas, ¿no? Hernán, ¿qué tenemos que hacer cuando visoramos un panal de abejas o de avispas en este caso? Lo primero es no acercarse. Lo primero es no acercarse, no aplicar métodos caseros. Si es en vía pública, tratar de vallarlo, de señalizarlo, para que no sea tomada la cercanía de personas como una amenaza. Y cuando es vía pública, Dirección de Control de Vectores de la municipalidad. Si es a nivel privado, domiciliario, nos pueden llamar a cualquier empresa de control de plagas habilitada que tiene protocolos de intervención y puede hacer ese tratamiento. Siempre es, en el caso de una empresa de control de plagas, que quede claro también que es un tratamiento con insecticida y lo que se hace es eliminar el panal, eliminar el enjambre, la colonia. En algunos casos hay gente que prefiere que ese panal sea retirado por apicultores, que en algunos casos pueden hacerlo y en otros no, eso depende de cada caso en particular. Pero siempre la primera medida es precaución, mantener distancia para que no sea eso asimilado a una amenaza al panal. Hernán, este tipo de bichos, a ver, hacen panales en altura, lo hacen en cualquier lado, lo hacen en algunos sectores particulares donde a lo mejor se dan las condiciones también de clima que ellos prefieren. Bien, nuestro clima es ideal, sobre todo en esta época del año, donde tenemos polen nuevo en las flores, en las plantas, es ideal para que ellos primero recolecten el alimento y busquen ampliar la colonia. Eso por un lado. ¿Y qué es lo que necesitan? Siempre van a buscar un lugar donde no haya amenazas cercas. Entonces puede ser en un lugar en altura, puede ser en un árbol, puede ser en un árbol que tenga un hueco y que esté podrido, puede ser en una pared de ladrillos hueco donde tenga un agujerito para poder ingresar, lo terminan usando de piquer y después arman el panal dentro. Siempre lo posible es un lugar que puedan tener desarrollo porque el lugar está hueco y de por sí hay una estructura que les facilita la protección. Muchas veces, recién estábamos diciendo que una de las recomendaciones es no acercarse, pero vemos un panal y hay muchos que utilizan el método del humo. ¿Esto sirve? ¿Qué genera el humo también para las aves? Bien, perfecto. El humo de cualquier proveniencia, pasto seco que se está quemando, una madera, el humo de un asado. Bueno, el humo tiene la particularidad por la cantidad de dióxido de carbono que está presente en ese humo, no las mata, pero las deja en un estado de indefensión, es como que quedan... Sí, exactamente. Físicamente es como que se encorvan protegiendo su abdomen, posiblemente lo deben determinar como una amenaza, entonces quedan quietas. Por eso los apicultores utilizan el humo cuando van a abrir el panal, porque no las matan y les da la posibilidad de trabajar con cierta comodidad. De cualquier proveniencia, digamos. ¿Se recomienda esta práctica, digamos, si llegamos a eso o no? No, si no es hábil, no está familiarizado con ese mundo de las avispas, no es recomendable. Bien. Además, más allá de eso, hay que usar elementos de protección, los yelmos de protección, lo que vemos en todos lados como usan los apicultores. Perfecto.
Bueno, prestar atención entonces, en el hipotético caso que podemos llegar a ver algún panal, tanto de abejas como de avispas. Me quedaba la duda de las avispas también, que queremos hablar. ¿También es época de avistajes también de ese tipo de panales? Sí. Tienen un comportamiento muy similar. Son comportamientos muy similares y estamos precisamente en la época. Siempre en el inicio de la primavera es cuando más se ven estos casos. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.